Tema 1 de Educación Infantil. Características generales del niño y la niña hasta los 6 años. Principales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y momentos más significativos. El desarrollo infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos. Estos puntos los vamos a desarrollar en el siguiente esquema. El punto número 1 será la introducción. El número 2, las características generales del niño y la niña hasta los 6 años, que los dividiremos en el 2.1, que será primera infancia, donde veremos el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, y el desarrollo afectivo y social. En la segunda infancia, que sería el 2.2, veríamos el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, y también el desarrollo afectivo y social. El punto número 3 sería principales factores que intervienen en su desarrollo. Ahí veremos como punto 3.1 factores congénitos, las influencias biológicas y las influencias intrauterinas durante la gestación y parto. Y por 3.2 como punto veremos los factores ambientales. En el número 4 nos encontramos con etapas y momentos más significativos, parándonos en el desarrollo psicosexual, el desarrollo psicosocial, el cognitivo, el desarrollo del lenguaje y por último el desarrollo de la motricidad. En el punto número 5, el desarrollo infantil en el primer año de vida, veremos en el 5.1 al recién nacido, las características anatómicas, las necesidades biológicas, las necesidades psicológicas. Y como lactante tumbado, que sería el punto 5.2, sería desarrollo sensorial y motor, desarrollo cognitivo y el lenguaje, desarrollo social y afectivo. También veríamos en la edad sedente el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, el desarrollo social y afectivo, y estos desarrollos también lo veríamos en la etapa 5.4, que sería el lactante que gatea. Por último, en el 6 sería el papel de los adultos, 6.1 el papel educativo del adulto y el 6.2 la función educativa de la escuela infantil. Como punto número 7 y 8 serían conclusiones y las referencias bibliográficas y documentales. Sin más, comenzamos. Punto número 1. Introducción. Los estudios sobre la conducta infantil son bastante recientes. Se puede afirmar que de modo sistemático no aparece hasta el siglo XIX. Gracias a Piaget, con el redescubrimiento de la psicología genética hacia el 1950, aparece un nuevo rumbo en la psicología. Se da mayor importancia a las teorías y menos a las descripciones. El estudio del desarrollo psicológico del niño se considera como una parte importante de la psicología y como base para desarrollos posteriores, para poder describir, explicar cambios y relacionar los hallazgos de la psicología del desarrollo con los trabajos de otras disciplinas. En este tema se pretende dar una visión general del desarrollo infantil que nos permita comprender las características y necesidades del niño o la niña e intentar adecuar la intervención educativa a sus demandas. Punto número 2. Características generales del niño y la niña hasta los 6 años. No, todos los psicólogos dividen la infancia en las mismas etapas, no. Esta división depende del punto de vista del que partan al hacerla. Unos se basan en la evolución física y otros psicólogos, por tanto, se basan en la evolución del comportamiento o por criterios extrínsecos a la evolución, como son las etapas. Vamos a seguir la división de Vermeulen siguiendo el estudio de Clara Pett sobre la evolución de los intereses infantiles. El interés es el centro en el que convergen todas las funciones psíquicas del individuo y cada etapa se caracteriza por el dominio de unos intereses distintos que sin desaparecer en la etapa siguiente dejan primacía a los otros. La primera infancia se extiende desde el nacimiento hasta los 3 años. Se caracteriza por el predominio de intereses sensoriales, motores y lingüísticos. La segunda infancia comprende desde los 3 años hasta los 6 o 7 aproximadamente. Predominan intereses lúdicos y concretos. En la tercera infancia se extiende desde los 7 años hasta el comienzo de la pubertad, 12 o 14 normalmente. Se ha llamado la etapa de madurez infantil, donde aparecen los intereses abstractos. El desarrollo infantil no se da separado, todas las áreas interactúan y se complementan. Para su estudio se hace necesaria su separación. Nos vamos a centrar en la primera y segunda infancia. Primera infancia.
El bebé va desde el desvalimiento en su primer año de vida a comenzar el paso a la niñez. Durante su segundo año, comienza a avanzar respecto a su independencia con la madre y a manifestar sus deseos con la palabra frase. En el tercer año se consiguen otros logros. Pueden comer solos, controla esfínteres, comparte juegos con sus iguales. El lenguaje les facilita nuevas formas de comunicación, una nueva percepción de sí mismo y del entorno físico y social que se está desarrollando a su alrededor. El desarrollo psicomotor. La progresión en el control general de cuerpo es enorme. Al final del primer año encontramos un aspecto nuevo en los movimientos del bebé, la intencionalidad y la voluntad de realizarlos. La continuada maduración de los diferentes grupos musculares van a impulsar a su desarrollo. Por ejemplo, a los 18 meses comienza a corretear. A los 20 sus pasos son más regulares y marcha más estable. En los 2 años sube y baja escaleras y hacia los 3 aproximadamente adquiere un mayor control al correr. En la motricidad fina no son menos espectaculares los avances de presión y manipulación. Los movimientos se afinan, se coordinan y en la mayoría de los niños se lateralizan. Al final de esta etapa aparece el dibujo, sus primeras producciones gráficas. Dentro de este desarrollo vamos a ver el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Según Piaget, estas edades comprenderían las fases de la inteligencia sensoriomotriz, que a su vez se dividen en 6 estadios, 0 a 18 meses y el inicio del periodo preoperatorio, que va desde los 18 meses a los 4 años. La fase sensoriomotriz nos lleva a la descentralización del sujeto en relación a sí mismo. En este periodo inicial hasta los 18 meses, el niño adquiere como principal logro la permanencia del objeto, que se inicia hacia los 8 o 9 meses, que es el quinto estadio, y no termina hasta el final de este periodo. Gracias a esta etapa de representación mental se le da un acceso a la función simbólica. Entre los 18 y 24 meses entra en el sexto subestadio de la inteligencia sensoriomotriz con el descubrimiento de nuevos medios mediante combinaciones mentales. El proceso de ensayo-error se lo ha imaginado mentalmente el resultado antes de ejecutar la acción. Esa capacidad de representación afecta a todos los campos de la actividad infantil, lingüística, social, etc. El niño vive de los 2 a los 3 un periodo de desenvolvimiento persistiendo gran independencia entre el desarrollo mental y motor. El pensamiento está aún ligado a la acción. El juego simbólico de representación acapara gran parte del tiempo que en edades anteriores dedicaba exclusivamente a la acción motora. El lenguaje es una habilidad evolutiva que comienza con el nacimiento y crece con el niño. Todo el primer año ha sido como ensayo. Es en el segundo año cuando tiene posibilidades para activarlo. Encontramos el llamado periodo holofrástico, uso de palabras frase. Mediante ellas satisface exigencias, deseos. Agua, por ejemplo. Paralelo a esta fase, 14 y 18 meses, utiliza un lenguaje onomatopéyico, sustituyendo nombres por las representaciones de sus sonidos. Un guagua, un guau, es un perro en este caso, sería un buen ejemplo. Posteriormente entra la fase de prefase, de 2 palabras entre 18 y 24. En esta fase, que es de prefase, perdón por la redundancia, se instaura la jerga, parloteo y monologado con sus juguetes. Esto supone la capacidad de imitación diferida, propia de este momento del desarrollo de su inteligencia. Hacia los 2 años y medio utiliza el llamado lenguaje telegráfico, formando frases con significado pleno, y a los 3 sus enunciados ya pueden tener hasta 5 palabras. En el desarrollo afectivo y social, en este periodo las experiencias afectivas son fundamentales para el porvenir psicológico del niño, como una necesidad primaria de cariño, de contacto interpersonal y social. El papel esencial del entorno y de la madre, en un papel de asistencia y afectivas, esta etapa oral, manifiestan nuevos intereses en el segundo y tercer año, etapa anal, control esfinteriano, aparición de nuevas ansiedades y actitudes ante los iguales. Las etapas que os he comentado, de oral y anal, pertenecen a la división de la educación infantil, de las etapas, de las edades de la educación infantil, según Sigmund Freud. El mundo emocional del pequeño de 2 o 3 años es aún muy lábil,
vivido en un presente y emociones poco duraderas. Las expresiones de sus emociones negativas son exageradas, pero decrecen en duración y frecuencia. Esto se denomina crisis de oposición. En cuanto a los miedos, siguen estando vinculados a lo real e inmediato. En esta edad suele aparecer un sentimiento nuevo, la envidia, como consecuencia al descubrimiento real del concepto de pertenencia, del choque, de lo mío con lo mío de los otros niños, en edades similares a él. Punto 2.2. La segunda infancia. A partir de los 3 años, el proceso madurativo se hace más lento. Las conductas infantiles no se modifican tan rápidamente como años anteriores. Los cambios no son tan espectaculares. Las diferencias individuales son cada vez más evidentes y van a responder en gran medida a los aprendizajes que vayan adquiriendo y a las experiencias que vivan. Según Musen, Conger y Kagan en 1976, los resultados más significativos de este periodo son el crecimiento rápido de las capacidades cognitivas y del lenguaje, el comienzo de la tipificación sexual, la identificación de los modelos paternos, la aparición de un super-yo como conciencia, el establecimiento de conductas defensivas frente a situaciones provocadoras de ansiedad. El trabajo de construcción de su yo y de diferenciación de los demás constituirá para el niño y la niña una ardua tarea, en la que la actuación de los padres y maestros será decisiva. En el desarrollo psicomotor, estamos en la segunda infancia, en el punto 2.2, hacia los 3 años se establece una coordinación dinámica entre los distintos campos de desarrollo, en la que los intereses, el deseo, la curiosidad, la capacidad de elección, dirigen y seleccionan los movimientos infantiles. El desarrollo motor está llegando a sus últimas cotas. En este tramo, las manifestaciones psicomotoras responden más al potencial energético individual que a la etapa evolutiva en sí. Vamos a analizar las metas evolutivas que han alcanzado en conductas motoras. Desplazamientos. Hacia los 3 años, la maduración de los músculos de las piernas hace que los movimientos ganen en precisión y velocidad. A los 4, corre con más facilidad y mejor ritmo. Salta, brinca, mejora el equilibrio, aumenta la soltura y armonía de sus movimientos. A los 5 y 6 años, su andar es desenvuelto y tiene unas posturas airosas, frescas. Puede andar en bici, de 2 ruedas y saltar a la comba, patinar, etc. Motricidad fina. A los 3 años siente una afición al garabateo reiterativo, sin intención representativa. De 3 a 4 años va controlando las posibilidades de detener el gesto gráfico, de detenerlo. Si se ejercita, puede trazar una cruz, hacer espirales o completar un círculo. De 4 a 5 años puede dominar los 2 sentidos de rotación, hace mayor uso de los dedos, se inicia en el trazado de líneas oblicuas y la realización de dibujos de la figura humana, aunque de manera desproporcionada y muy tosca. De 5 a 6 años se producen grandes avances. Está capacitado para la escritura en su aspecto de producción gráfica. Lateralización y esquema corporal. La lateralización va de la mano, la lateralización de la mano, se habrá concretado hacia los 3 años, la de los ojos entre 4 y 5 y la de los pies entre los 5 y 6. Manifiesta dificultades para realizar movimientos con miembros de las dos mitades del cuerpo, tendiendo a la homolateralidad, dificultad para cruzar el eje de simetría corporal. Va logrando un mejor ajuste del tono muscular y del equilibrio. Pasamos al punto 3.2, que habla del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Como el desarrollo no se detiene, el pensamiento preconceptual del niño y de la niña de 3 a 4 años se va orientando hacia procesos más precisos por la ampliación del campo lingüístico y la articulación de los esquemas mentales, aunque el desarrollo cognitivo, a su vez, dinamiza y marca sus límites al lenguaje. A partir de los 4 años se inicia el subperiodo del pensamiento intuitivo, final del periodo preoperacional de Piaget. Ya elabora juicios basándose en lo que percibe. Puede mantener una conversación continuada, pero sus conclusiones no son aún lógicas ni coherentes. Engloba en una serie de conceptos: yuxtaposición, sincretismo, egocentrismo, centración, estatismo
e irreversibilidad. Este cúmulo de dificultades le lleva a muchas asimilaciones fantásticas de la realidad, como puede ser el animismo, artificialismo, fenomismo y finalismo. Este concepto mágico irá dejando paso a un acercamiento a la realidad objetiva a medida que vaya saliendo de su egocentrismo y descubriendo su realidad. El progreso en la adquisición de la competencia lingüística se caracteriza en esta etapa por un crecimiento notable del léxico, un aumento del deseo de la comunicación verbal, avances en la articulación de los diferentes sonidos consonánticos, tanto en sílabas de una sola consonante como en las más complejas, y el valor de la palabra como guía de la acción. Desarrollo social y afectivo. Al finalizar el tercer año de vida se observa una pérdida de espontaneidad, se avergüenzan, empiezan a verse con los ojos de los otros. Hacia los 6 años pueden comprender las causas de una emoción ajena. El conocimiento de sí mismo está sometido a las limitaciones de su pensamiento, cierto egocentrismo, centración en aspectos parciales y falta de lógica presiden sus autodescripciones. Esta percepción de sí mismo no es libre e independiente, responde a lo que las personas más significativas para él le transmiten, sus padres, educadores, amigos. La percepción positiva de sí mismo, su autoestima, dependerá de la actitud paterna, del cariño, aceptación de las normas, intención educativa estable, entre otras. Ahora sí llegamos al punto número 3, a los principales factores que intervienen en el desarrollo. El desarrollo es una variación progresiva, ordenada y armónica que tiene por objeto la adaptación del individuo al medio. Involucra dos conceptos, el cambio y el tiempo. El cambio es lo biológico, los ambientes, los individuos, etc. Y el tiempo son los cambios que se producen a lo largo del tiempo, valga la redundancia, pero en psicología usamos la edad para dar cuenta de tales cambios. El desarrollo no es solo un cambio cuantitativo, es fundamentalmente cualitativo, mediante el cual se pone en funcionamiento y se perfeccionan las capacidades humanas, como el lenguaje, el pensamiento, la memoria, los sentimientos, etc. El desarrollo se produce en constante interacción con el entorno y se ve condicionado por él a lo largo de la vida, permitiéndole acceder a nuevos conocimientos a través del aprendizaje. El aprendizaje hace referencia a la interacción con el medio, se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y nuestra conducta para que se adapten al entorno cambiante. El desarrollo propicia la evolución hacia estados de mayor capacidad. Está relacionado con el crecimiento y la maduración en la medida que el desarrollo de las capacidades humanas solo será posible si existe una base física que lo sostenga y una maduración o capacidad biológica que lo posibilite. Crecimiento, maduración y desarrollo se dan al mismo tiempo en el proceso evolutivo humano. Existen unas teorías que estudian el origen y causas del desarrollo con diferentes planteamientos que provocan ligeras controversias. Tras las polémicas planteadas entre los ignatistas, que defendían que el comportamiento estaba prefijado en los genes, y los ambientalistas, quienes por lo opuestamente mantienen que el ambiente es lo más importante y rechazan la predeterminación genética. Esta controversia da como resultado la teoría interaccionista. El desarrollo psicológico está influenciado por factores internos, herencia, y externos, el medio. Es la eterna lucha, la eterna disyuntiva entre la herencia y el ambiente. ¿Qué prevalece más? Pues aquí tenemos la teoría interaccionista. En la actualidad existen numerosas investigaciones que demuestran la influencia que ejercen en la conducta humana tanto la herencia como el medio. El desarrollo supone una constante interacción de factores hereditarios y ambientales. No se puede separar los efectos de ambas influencias, aunque existen rasgos que presentan más peso de uno que de otro lado, evidentemente. La herencia es diferente en cada individuo de la misma familia. Solo es idéntica para los gemelos univitelinos, perdón, es decir, los que han estado en la misma bolsa para gemelos, univitelinos.
podemos agrupar los factores que inciden en el desarrollo en congénitos y ambientales. 3.1. Factores congénitos. A. Influencia biológica. Los psicólogos de este campo estudian dos tipos de influencia biológicas en el desarrollo. Primero, influencias específicas de la especie, que son las características genéticas compartidas por todos los miembros de una especie. Y segundo, la influencia biológica, la de las particulares genéticas de cada persona. Estas contribuyen a crear las diferencias entre los individuos. Solo los gemelos idénticos tienen la misma combinación de genes. Los determinantes biológicos actúan desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es importante señalar que no se heredan caracteres, sino material genético que encierra potencialidades, que enfrentados al medio ambiente reflejan esos caracteres. B. Influencias intrauterinas durante la gestación y el parto. Enfermedades de la madre, como por ejemplo la rubeola, una mala nutrición de la madre durante el embarazo, partos traumáticos que pueden llevar a lesiones cerebrales, anoxias o falta de oxígeno en el feto que puede causar daños en el cerebro, factores hormonales, el correcto funcionamiento hormonal permite un crecimiento y desarrollo adecuado. 3.2. Vamos a ver ahora los factores ambientales. Como dijo en su día el filósofo José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, todo este conjunto de circunstancias mediatizan el desarrollo de la persona. Los determinantes ambientales pueden ser todo aquello que rodea al sujeto, identificándolo con el medio físico y ecológico, clima y naturaleza, el medio cultural, las costumbres e instituciones, el medio social, normas, creencias, el medio familiar, nivel económico, social y cultural, el medio escolar, estilos de enseñanza, normas, actitud del maestro, etc. La educación infantil se sitúa en el momento de la fase de organización funcional del cerebro. Por eso es importante orientar la acción educativa hacia la creación de ambientes ricos en estímulos, con buenos hábitos de salud, un clima afectivo y social positivos, destacando la importancia del ambiente familiar, social y escolar en el desarrollo. Punto número 4. Etapas y momentos más significativos. Hay que destacar los llamados períodos críticos, que son aquellos momentos en el proceso del desarrollo en que los sujetos se encuentran especialmente predispuestos para adquirir ciertos hábitos y pautas de comportamiento y cualquier hecho tendrá mayor impacto. Una vez pasados estos momentos, la capacidad adquisitiva pierde plasticidad y la capacidad adaptativa se restringe haciéndose más difícil recuperar una función determinada. Está claro que la mayoría de los autores señalan que los primeros años de vida son fundamentales para lograr las conductas básicas y la formación de la personalidad. Las etapas del desarrollo, de acuerdo con diversas teorías, son 4.1. Vamos a ver el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Se divide en tres etapas. La etapa oral, que va desde los 0 hasta los 12 o 18 meses aproximadamente. La principal fuente de placer de los bebés está orientada hacia las actividades de la boca, chupar y comer. La etapa anal, que va de los 12 a 18 meses, hasta los 3 años aproximadamente. El niño deriva gratificación sexual de la retención y expulsión de las heces. La zona de gratificación es la región anal. Precisamente sobre los 3 años es cuando el niño o la niña empieza a lograr el hito significativo de controlar su esfínter, que encajaría en al final de la etapa anal de esta psicosexual de Freud. Y por último tendríamos la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. El complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas, la zona de gratificación se cambia de la zona anal a la región genital. Nos vamos al punto 4.2, la etapa psicosocial de Erikson. Niveles de desarrollo emotivo. Considera que la personalidad se desarrolla en 8 dimensiones por pares opuestos hasta la edad avanzada. Desarrollamos los de la etapa de educación infantil.
Primero, confianza básica versus desconfianza, desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. El bebé desarrolla el sentido de si se puede confiar en el mundo, la virtud, la esperanza. Si consigue este doble sentido de confianza, se enfrenta a nuevas experiencias. El segundo punto sería autonomía versus vergüenza y duda, de los 12 o 18 meses a los 3 años. El niño desarrolla un balance de independencia sobre la duda y la vergüenza. Es la virtud de la voluntad. Debe dejársele que practique lo que acaba de conseguir. Y por último tendríamos la iniciativa versus la culpabilidad, de 3 a 6 años. Es lo que se denomina la edad del juego. El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas cosas y no se deja abrumar por el fracaso. Es la virtud del propósito. Empieza a desarrollar su conciencia que le orienta respecto a aquello que está bien o está mal, experimentando el sentido de la culpabilidad. Vamos a ver ahora otra corriente, otra teoría, que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Vamos a ver las etapas de educación infantil, las que nos concierne a nuestro periplo de edad, de los 0 a los 6 años, que serían el periodo sensoriomotriz, la etapa sensoriomotriz, que va del nacimiento a los 2 años. El bebé cambia de un ser que responde básicamente a través de reflejos a uno que puede organizar actividades en relación con el medio ambiente. El niño aprende a través de los sentidos y de las actividades motrices. Y la etapa preoperacional, el estadio preoperacional de Piaget, que sería de los 2 a los 7 años. El niño desarrolla un sistema representativo y usa símbolos tales como las palabras para representar a las personas, lugares y hechos. Nos vamos ahora al desarrollo del lenguaje de Margarita Nieto, sería el punto 4.4. Las etapas, estamos focalizándonos de los 0 a los 6 años, por lo tanto la etapa prelingüística o primitiva sería la primera, de los 0 a los 12 meses, sonidos inarticulados, expresa risa y llanto. Y a los 8 meses, balbuceo, y a los 10-12 meses, primeras palabras. La etapa lingüística inicial, que va de los 12 a los 24 meses. Tiene la etapa de la jerga infantil, acompaña su habla de gestos y ademanes, empieza a usar el artículo para acompañar a los sustantivos y las primeras combinaciones sustantivo-verbales, sustantivo-adjetivales. Continúa el desarrollo de los estereotipos fonemáticos. Y tenemos por último la etapa de estructuración del lenguaje, que va de los 2 a los 7 años. Pasa del monólogo individual al lenguaje socializado. Consigue una construcción gramatical correcta. Articula todos los fonemas en palabras y todas las combinaciones silábicas. Desarrollo de las conductas motrices. De 0 a 3 años. Es el punto 4.5, disculpad. De 0 a 3 años. Con 0, con los reflejos. 1, boca abajo, levanta el mentón. 3, control cefálico de la cabeza. 4, se sienta con apoyo. Con 7, se da vueltas y reptación. Con 8, 9 se sienta sin apoyo. Con 10, gatea. Con 11, se levanta del suelo con ayuda, anda con ayuda. Con 15, camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda. Con 18, trepa a las sillas, se sienta y se levanta solo, desarrollo total de la presión. Y con 24, corre, sube, baja la escalera solo, salta con los 2 pies, monta en triciclo y da patadas a un balón. Evidentemente, queridos opositores, estamos hablando de meses, de estos 0 hasta los 24 meses, los principales desarrollos de la conducta motriz. Ahora vamos a ver desde los 3 hasta los 6 años de edad. Se desarrolla la coordinación visomotora, se inicia en el conocimiento del esquema corporal y en el dominio de las relaciones espaciales, y acomodación postural en diversas situaciones, se afianza la lateralidad y una progresiva habilidad en la motricidad fina y diferenciada. Pasamos al punto número 5, el desarrollo
el desarrollo infantil en el primer año de vida. Bien, pues seguimos en el punto número 5 con el desarrollo infantil en el primer año de vida. En el momento de nacer tiene lugar una transformación en el desarrollo. El feto se convierte en un neonato. El bebé se denomina así hasta el final de su primer mes de vida, que es cuando empieza el periodo de la primera infancia. 5.1. El recién nacido, de 0 a 1 mes. El nacimiento no es un comienzo, sino una transición, que exige unos ajustes fisiológicos y un constante entrenamiento. Para Heschel, el niño no ha nacido plenamente hasta que no ha superado este primer periodo de 4 semanas. 5.1a. Características anatómicas. El aspecto físico del recién nacido es de cabeza grande, abdomen abultado y extremidades cortas, sobre todo las inferiores. La cabeza es aproximadamente un tercio de la longitud total de su cuerpo y el cerebro tiene un tamaño y peso que representa la cuarta parte de lo que tendrán de adultos. El crecimiento craneal está condicionado por el desarrollo del cerebro. El cráneo aparece parcialmente osificado y sus huesos están separados por espacios membranosos llamados suturas, donde se cruzan dos o más de ellos, se ensanchan y dan lugar a las fontanelas mayores, anterior y frontal, y la menor, posterior o lamboida, que van disminuyendo y suelen cerrarse totalmente entre los 15 y 18 meses. La talla normal del bebé se sitúa entre los 50 centímetros y 3 kilogramos de peso, aunque estos parámetros pueden variar. Las niñas presentan medidas inferiores. La postura es continuidad de la fetal, rodillas dobladas, brazos sobre el pecho y la cabeza en ligera flexión. 5.1b. Necesidades biológicas. La mayor parte de estas necesidades son autorreguladas por el propio organismo, como son la respiración, evacuación y el sueño. Pero hay otras que necesitan ayuda exterior. El hambre, la sed e higiene. Estas necesidades se ocupaba la madre de satisfacer automáticamente hasta el momento del parto. 5.1.c. Necesidades psicológicas. Es imposible conocer con certeza lo que es la vida psíquica del recién nacido, puesto que sus necesidades conductuales están condicionadas a sus necesidades fisiológicas y a los reflejos innatos. No diferencia entre él mismo y los otros. En su mundo psíquico no hay objetos ni personas, no hay una auténtica percepción, solo reconoce sugerencias relativas al alimento si tiene hambre. El llanto es la única conducta que el bebé puede hacer desde que nace. Es el único medio para manifestar su malestar. Hambre, frío, desarreglos intestinales, llorar. El que no llora no mama, perdón por la cuña. El llanto del niño actúa como señal para la madre, provocan el movimiento de protección materna y promueven el contacto madre e hijo. La calidad del llanto de un recién nacido refleja el estado de su sistema nervioso central y está relacionado con su posterior desarrollo. Según Bowley, el apego entre ellos se desarrolla por sistemas programados biológicamente. Spitz considera que una mala relación madre e hijo provocan una serie de enfermedades psicogénicas. Tanto la calidad del llanto de un bebé como el estado emocional de la madre afectan en la naturaleza de la relación entre madre e hijo. 5.2. El lactante tumbado, de 1 a 4 o 5 meses. El desarrollo infantil no se da separado. Todas las áreas interactúan y se complementan. Para su estudio se hace necesaria su separación. Desarrollo sensorial y motor. 5.2. En el desarrollo perceptivo no hay etapas evidentes, pero sí son observables conductas que implican percepciones. En el segundo mes de vida, el rostro humano empieza a tomar importancia, a percibir visualmente al adulto que se le aproxima. Así se establece un principio de relación rostro-eliminación, de displacer, recuperación del sosiego. Al tercer mes suele aparecer la respuesta al rostro humano con una sonrisa. Esto marca el fin de una primera etapa del desarrollo psíquico del niño, la etapa de no diferenciación, de la pasividad. Aparece su primer yo rudimentario. La mayor conquista motora de la etapa será el control de la cabeza.
Esto amplía su campo de visión y facilita una mayor movilidad y tendencia corporal hacia los objetos que ve. Coordinación ojo-mano, la óculo-manual. 5.2b. El desarrollo cognitivo y del lenguaje. Según Piaget, este periodo corresponde al estadio segundo, llamado de reacciones cíclicas primarias, de 1 a 4 meses y medio aproximadamente, y está dentro del periodo de la inteligencia que denomina como sensomotriz, los 2 primeros años de vida. Se caracteriza por la aparición de repetidos actos sencillos, que se repiten por sí mismos. Abrir y cerrar las manos, llevarse el puño a la boca, chupeteo repetitivo, etc. El bebé produce sonidos, arrullos, gorgoritos, que sirven para descargar tensiones que pasan a convertirse en un juego. Alrededor de los 2 o 3 meses se da cuenta de lo que oye y acentúa así su respuesta a los sonidos humanos. Vuelve la cabeza, produce risas, etc. Hacia el quinto mes es cuando comienza a mezclar sonidos consonánticos con vocálicos. 5.3. La edad sedente, de 5 a 8 o 9 meses. Este es un periodo de rápido crecimiento neuronal y cerebral que le va a proporcionar un gran desarrollo motor y la capacidad de exploración. El desarrollo motor en esta edad sedente es el cambio que se opera, es el dominio del tronco. El principal cambio que se produce es el dominio del tronco, su capacidad para mantenerse erguido, flexionarlo y mantenerse sentado sin ayuda. Hacia los 6 meses se mantiene sentado, inclinado hacia adelante e intenta coger los objetos con ambas manos. La coordinación óculo-manual, ojo-mano, es mucho más precisa. Sus piernas se van fortaleciendo y puede gatear, reptar y no solo mantenerse de pie con ayuda e intenta incorporarse él solo, agarrándose a un objeto fijo. En el desarrollo cognitivo y del lenguaje, en este periodo es el denominado de reacciones cíclicas secundarias. Repite sus movimientos y se dirigen al afecto que producen. Tienen una finalidad. Al final de este periodo, la evolución de las estructuras sensoriomotrices le llevará a buscar el objeto desaparecido de su vista en el lugar donde lo ha visto guardar, donde lo ha visto por última vez. Aún no posee la noción de la permanencia del objeto. Hacia los 6 meses, los juegos de vocalización dan lugar a un balbuceo como acompañamiento a lo que ve y oye. Las representaciones se hacen más continuas hacia los 8 meses y si ya se distinguen distintas entonaciones que pueden indicar emociones. Al final de este periodo, el lactante muestra respuesta al oír su nombre y parece entender el no prohibitivo, aunque de una manera un tanto rudimentaria. En el desarrollo social y afectivo de esta edad sedente, la desaparición de la sonrisa del rostro del niño ante personas extrañas, porque le llama la ansiedad ante el extraño, se llama ansiedad ante el extraño, cuando es la desaparición de la sonrisa del rostro del niño. Es el signo de avance en la construcción de sus relaciones sociales y afectivas. Spitz nos habla de la angustia de los 8 meses que se observa más claramente en la ausencia de la madre. Si la ausencia es total, puede producirse daños en su desarrollo. Si no, aparece un sustituto adecuado, claro está. La capacidad de manipular los objetos hace de esta etapa un tiempo en que el niño está más centrado en el mundo de las cosas que en el de las personas. Esto no significa aislamiento, está aprendiendo a integrarse en la vida familiar y sus rutinas. Punto 5.4. El lactante que gatea, de 9 a 12 meses. Los avances más significativos de esta etapa son la capacidad de desplazamiento, se vuelve más sociable, deseoso de comunicación y presta atención a las palabras. El desarrollo motor en el lactante que gatea de los 9 a 12 meses serán las piernas las protagonistas de sus avances motóricos, siendo capaces de soportar su peso y mantener el equilibrio después para llegar al desplazamiento. Para desplazarse,
Prefiere el gateo sobre manos y rodillas o a cuatro patas, aunque es capaz de caminar agarrándose cogido por la mano de un adulto, por ejemplo. Desde los 9 meses, el pulgar y el índice presentan mayor movilidad pellizcar, para arrancar, etc. El dedo índice adquiere un gran protagonismo como investigador y señalador. Aunque se lleva aún objetos a la boca, la investigación visual y táctil habrá comenzado a dominar sobre la bucal. El desarrollo cognitivo y del lenguaje en esta etapa se caracteriza por la coordinación de los esquemas secundarios y la realización de actos más completos de la inteligencia práctica. Corresponde al cuarto estadio de Piaget. Aparta objetos para conseguir el que está escondido. Espera ver el objeto escondido, la permanencia del objeto en su mente. Prueba nuevas técnicas para alcanzar un objeto, manifestaciones de conductas tendentes a la resolución de problemas. Al finalizar el primer año se hace evidente la capacidad de imitación del niño y el nacimiento de la memoria y de la representación, aunque sea de manera visual e inmediata. En este periodo está equipado por un lenguaje receptivo, obedece órdenes sencillas que impliquen acciones, abre la boca, etc. Su capacidad para imitar y articular sonidos les llevará a sus primeras producciones con significado. Speech llama a estas palabras gestos verbales, por abarcar mucho más que su puro estricto valor semántico. El desarrollo afectivo y social, en estos 9-12 meses, el niño se va disociando de su madre y marca el comienzo de la comprensión de ella como no yo, el inicio de la autonomía infantil. Las relaciones madre-hijo sufrirán fuertes transformaciones. La madre satisfactoria se irá volviendo en una madre prohibida. Esto le ayudará a pasar del principio de placer al principio de realidad, según fuere. La conciencia de sí mismo es muy débil, por tanto también la percepción social. Sin embargo, se empiezan a observar diferencias individuales según la calidad de experiencias y contactos fuera del núcleo familiar. Estos contactos le harán más o menos sensible con otras personas. Punto número 6. El papel de los adultos. El niño, desde que nace, es un sujeto con características propias y diferenciadas que se sitúa en un proceso de crecimiento único y se va desarrollando de forma natural gracias a las relaciones que va estableciendo con el mundo que le rodea. A través de estos intercambios va experimentando, conociendo, sintiendo, asimilando y necesitando del apoyo de los adultos para ir avanzando. En este contexto, si el ambiente que rodea al niño en el desarrollo es satisfactorio, las dificultades van a superarse y podrá seguir avanzando en su proceso intelectual, afectivo y social. Si el ambiente que rodea al niño es hostil y no se adecua a sus peculiaridades y a su propio ritmo de crecimiento, dificultan su desarrollo futuro. Esta función se le atribuye a la familia y a la escuela infantil. 6.1. La función educativa del adulto. La familia proporciona al niño, generalmente, el primer medio para responder a las necesidades, ya sean afectivas o puramente materiales. El niño que aprende a amar y desenvolverse en la familia, que se siente aceptado, respetado y feliz, seguro de sí mismo, continúa generalmente su proceso de maduración afectivo-social sin problemas. El niño, cuando nace, es un ser indefenso que necesita el apoyo físico y afectivo de su madre o adulto de referencia, que sea capaz de hacerse cargo de todas sus necesidades de forma integrada y con la capacidad de proveer la unidad y continuidad de los cuidados. Poco a poco se irá independizando y adquiriendo su autonomía personal y social. En este proceso, el adulto constituye la base de su desarrollo. Según Brunner, las interacciones sociales en las que participa el niño junto a su madre le ayudan en el dominio de las capacidades lingüísticas y el desarrollo lo concibe como la capacidad de educar y ser educado. Para Vygotsky, en su teoría de desarrollo potencial, considera que la única buena enseñanza es la que se antepone al desarrollo. Cree que el motor del desarrollo es el aprendizaje. Según esta teoría, el papel del adulto es muy importante. Actúa como mediador, que deberá situarse en la zona de desarrollo potencial y desde allí avanzar hacia la consecución real de esas potencialidades.
El aprendizaje y el desarrollo están en continua interacción desde los primeros momentos de la vida de los bebés y los adultos contribuyen en el proceso de socialización, al menos en los siguientes modos. 1. Asumiendo el papel de ofrecer amor y cuidados. 2. Sirviendo como figuras de identificación. 3. Actuando deliberadamente como agentes de socialización activos. 4. Participando en el desarrollo del concepto del yo en el niño. 6.2. La función educadora en la escuela infantil. La educación de los niños más pequeños ha sido tradicionalmente una responsabilidad familiar que cada grupo social, independientemente de su cultura, ha resuelto en el cuidado de los más jóvenes. Los cambios sociales han venido transformando a la familia y a los papeles que desempeñan sus miembros. Esto ha dado lugar a que haya tenido que transformar sus modos de crianza, heredados de las generaciones anteriores. El educador es uno de los modelos que el niño o niña va a internalizar de forma positiva o negativa, teniendo que realizar una doble tarea formadora: crear una atmósfera que fomente el crecimiento de sí mismo. Esto exige crear un ambiente de aceptación de sí mismo y confianza, y ayudarle a que desarrolle su capacidad de empatía. Habrá que ayudarle al desarrollo del sentimiento de los demás y el sentimiento de ayuda hacia el otro. Otras funciones: el educador debe comprender la fuerza comunicativa de los lenguajes no verbales y facilitarlos a través de la observación, hacer frente a la ansiedad de los niños con capacidad de escucha y comprensión, y organizar su tarea educativa desde el crecimiento y respeto profundo a los ritmos y necesidades de los niños, de forma que se preserven y garanticen los procesos de crecimiento. El maestro o educador en particular no deberá evitar al niño los conflictos inherentes a su crecimiento, pero le proporcionará una gran ayuda si le pone límites desde la empatía y la comprensión de sus sentimientos. Es imprescindible la relación con los padres. Ambos deben estar coordinados en su acción educadora, ya que comparten una serie de funciones. Es la facilitadora, la estimuladora y orientadora que deben completar, compartir y potenciar. La familia y el centro educativo tienen una misión en común, que ambos deben asumir. Hay que ofrecer al niño oportunidades de sentirse seguro, comprendido, aceptado y atendido. Hay que ayudar al niño a ser él, independientemente de los demás. Hay que darle oportunidades de sentirse útiles. Hay que proporcionarle ocasiones de comunicarse, dialogando mucho con él. Hay que responder a sus necesidades afectivas. Hay que darle la ocasión de participar de experiencias agradables que fundamentarán su propio comportamiento. Según la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, ha modificado la Ley Orgánica 2/2006 de Educación de 3 de mayo, LOE, pero no la ha derogado. Aquí hago un paréntesis: si me estáis escuchando y no se ha puesto CELA, pues seguimos con esto hacia adelante, y si no, espero y deseo que no tenga que hacer esto con CELA y que podamos seguir estudiando con nuestros temarios de siempre. Pero seguimos. Sigue en vigor para todo lo que no se haya modificado, como en lo referente a la educación infantil. Este periodo coincide con la etapa de la educación infantil y así lo desarrollo en el artículo 12. Hablamos del artículo 12 de la LOE. Los principios generales. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. Y, por último, con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con ellos. Y ya por último, futuros opositores, vamos a terminar esta narración del tema 1 de educación infantil para las oposiciones al cuerpo de maestros con el punto número 7, que serían las conclusiones. Y aquí me gustaría deciros que tanto la introducción como la conclusión podéis sacar ideas de este temario que os estoy narrando, pero que en estos puntos, en la introducción y en la conclusión, se vea que sois vosotros, que ahí mostréis y plasméis en el folio, plasméis en el papel el docente, el futuro docente, el maestro o maestra
que realmente sois. Sin más dilación, el punto número 7, conclusiones. La edad cronológica puede ser un criterio para establecer pautas de desarrollo, pero no de forma rigurosa. Lo importante es conocer el nivel real de cada niño y hay que partir de él. Se le proporcione para proporcionarle la posibilidad de experimentar en libertad, para que vaya adquiriendo la confianza y autoestima que le permita desarrollar su autonomía en un clima de seguridad dentro de los límites establecidos. Una intervención educativa adecuada en la primera infancia favorece el desarrollo de las potencialidades genéticas y palia sus deficiencias. De esta forma, el aprendizaje organizado se convierte en el desarrollo psicológico. Cada vez es necesario contar con diversos medios y programas que colaboren y apoyen a las familias en la educación de sus hijos. Así, la Constitución española en el artículo 39.1 señala: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y en su artículo 27 considera el derecho a la educación y libertad de enseñanza. Para terminar, debemos considerar el carácter preventivo y compensador de la educación infantil, debiendo las administraciones garantizar que los niños que por condiciones desfavorables, ya sea por causas familiares, personales u origen geográfico o por cualquier otra circunstancia, su no escolarización supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación obligatoria y progresar en los niveles posteriores. Queridos opositores, espero que os haya gustado el tema y a partir de ahora vamos a empezar a subir temas y si queréis los 25 temas, tanto de educación infantil como de educación primaria como de inglés, pues consultarme a mi paginita web que podréis ver en la descripción del vídeo junto con la bibliografía que he utilizado para la confección de este tema. Sin más, futuros docentes y opositores en estos momentos, os deseo lo mejor y la recompensa se ve tras un largo esfuerzo y no hay nada como conseguir las cosas con el sudor de nuestra fuente o por el desgastar de nuestros codos. Un saludo, buenas tardes.